Bienvenidos a Sensor. En esta ocasión nos encontramos en la máxima casa de estudios Campus Tijuana, en donde se lleva a cabo Boletón 2015, organizado por Sorteos UABC. Cada año Sorteos UABC realiza este evento en donde se hace promoción a la rifa más importante de la región y se venden los últimos boletos. Este 17 de diciembre conoceremos a los ganadores del magno sorteo, por eso no te quedes sin la oportunidad de participar y ven y compra tus boletos. Más adelante conoceremos un poco más de este evento y tendremos algunas entrevistas. Recuerda que en nuestras secciones también tenemos grandes sorpresas y contenido de tu interés. Por lo pronto vamos con nuestra siguiente sección y no se despeguen porque ya va a dar inicio su programa Sensor UABC, octava temporada. Mi nombre es Isaac Santos, coordinador general del evento Muestra de Ingeniería Electrónica 2015-2. El propósito de este evento es mostrar los proyectos realizados por los alumnos de Ingeniería Electrónica a partir de cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo semestre. La idea es que nuestros compañeros puedan mostrar lo realizado durante el semestre en cada una de las materias. Tenemos proyectos de optoelectrónica, de circuitos electrónicos, tenemos proyectos de potencia y diferentes materias. En este caso voy a presentar mi proyecto, el cual se basa en la captación de audio a través de un micrófono eléctrico. Se utiliza un programa llamado Labview, en el cual capta las señales de salida del micrófono en la computadora, las guarda, las almacena y las modifica para darles una salida. En este caso la salida es un búmetro presentado por medio de LEDs en la tarjeta de desarrollo National Instruments Elbits 2. El proyecto es aplicado a las comunicaciones digitales. Todo tipo de información que necesite transmitirse necesita una modulación. En este caso estamos haciéndolo modulaciones digitales. Y pues básicamente es cambiar la fase de una señal senoidal metiéndole una trama de datos. Una trama de datos es una secuencia de ceros y unos que tal vez para nosotros no signifique nada, pero para una computadora en sí es pues lo que recibe es una señal. Tú le metes una palabra y puede traducirlo a una trama de puros ceros y unos. Estoy haciendo mi proyecto para la materia de dispositivos reconfigurables FPGA y mi proyecto es un sintetizador musical por modulación de frecuencia implementado en una tarjeta FPGA. Básicamente estoy generando variaciones de voltaje en esa tarjeta que están conectadas a una bocina y pues la frecuencia de la variación de voltaje corresponde a las frecuencias de notas musicales. Eso era necesario pues para que se pueda utilizar como una nota musical y lo estoy operando con un teclado de computadora. O sea, no estoy utilizando la laptop que ven aquí, esto está aparte, nada más tengo las bocinas, el teclado, la tarjeta y este aparato para ver señales eléctricas que se llama osciloscopio. Pues me sentí bastante relajado a comparación de los compañeros que están estresadísimos. Pues un poco estresado por los exámenes, pero por ejemplo ahorita que ya salí de uno, pues estoy bien alegre ahora sí.
ya nada más quiero festejar y luego estudiar para el otro. Pues muy bien, pero ha estado un poquito estresante. He dormido poco y bien, todo ha estado bien. Bueno, pues, ¿cómo me he sentido? Pues me he sentido así como que no sé qué hacer. Es la primera vez, bueno, es el primer semestre. No sé cómo está la onda aquí de los exámenes, la reinscripción, así que como que ando perdido, podría decirse. Ya estoy liberado. No, exámenes. El jueves tengo un examen muy importante para mí. Si no lo paso, repruebo y pues a estudiar para eso. Proyectos no, pero son puros exámenes porque son obligatorios para nosotros, entonces pues todo eso. Teníamos proyectos finales, pero hace una semana creo que si no mal recuerdo, era un cortometraje, el cual ya entregamos, así que ahorita no tenemos ningún proyecto final pendiente. Tengo salud, es lo importante. Pues a comparación de la preparatoria, pues me está yendo bastante bien. Diría que un poquito igual, pero superior porque estoy estudiando lo que me gusta. Estoy aprendiendo bastantes cosas y tengo uno de los mejores promedios de mi salón, sorpresivamente. Comparado con la prepa, pues muy mal, porque allá era de puros 10 y 9. Y ahorita estoy sacando 60. Rara vez he sacado un 70 aquí, es como que, bueno. Pues está como fuerte el cambio de la prepa a universidad porque bajaron mucho mis calificaciones, pero la verdad está como en promedio, no estoy mal. Tengo buenas calificaciones dentro de lo que cabe. Sí, creo que a partir del 18 de diciembre me voy a ir a Sinaloa con mi familia. Pues muy probablemente vaya a visitar a mi familia en Tecate o Ensenada, pero así como ir a un lugar nuevo, lejos, probablemente no. Lo más probable es que vaya a visitar pues, a mi familia principalmente y ya. Me voy a quedar aquí en Tijuana, sí, nada más con mi familia. No salgo casi en diciembre, entonces puro familia. Pues me quedo aquí, pero obviamente voy a estar súper relajado, así haciendo lo que quiera, creo que me las merezco, ya sin estar pegado a un libro. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto de estar una vez más con ustedes. Hoy hablaremos acerca de los beneficios que tiene caminar, así que no te muevas, quédate con nosotros. Esto es Actívate. Sin duda alguna, caminar es uno de los ejercicios idóneos y más saludables para conseguir estar en forma y tener un cuerpo sano y equilibrado. Hay que tener en cuenta que como todo ejercicio debe de hacerse de una forma determinada para que dé los resultados deseados, y esa forma vamos a pasar a describírtela para que te ejercites siguiendo esas pautas y puedas beneficiarte de las ventajas de caminar. Nos encontramos con Paulette Gallardo, que nos va a platicar acerca de los beneficios que tiene el caminar. Hola Paulette, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por el espacio. Bueno, básicamente el caminar a lo que sea activa el sistema cardiovascular, lo activa más rápido. Es una de las maneras o de las formas más clásicas que puede hacer cualquier persona, ya que varía cada ser humano, ya sea por su dimensión, sus habilidades, entre otras cosas. Es lo más común que se pueda hacer para mantener el cuerpo activo. Y pues básicamente tienes que estar en sintonía tu cuerpo y mente. También el caminar te ayuda mucho en lo que es el ámbito cognitivo, mental, ya sea te ayuda para el estrés, presión, entre otras cosas. Pues te mantiene más armónico, ¿no?, en tu vida diaria. Caminar es un movimiento natural para nuestro organismo, de tal forma que no solo podremos adelgazar, sino que evitaremos muchas lesiones que producen otro tipo de ejercicios de alto impacto. Los beneficios de caminar, pues bueno, son bastantes, ¿no? Principalmente, pues reduce los niveles de estrés, tanto físico y mental, después de tal vez media hora. Nada más que sí es recomendable que después de cierto tiempo pues se cambie de actividad, ¿no? Ya que el cuerpo es sabio y se adapta a cualquier actividad, entonces hay que estarle modificando eso para que el organismo pueda asimilar el ejercicio y subir de nivel. Está demostrado que andar quema más grasas que otros ejercicios.
ayuda a que el sistema cardiovascular se active y fortifique. Quema calorías y te ayuda con el colesterol perjudicial para el organismo. Si estás engordando y quieres perder ese peso de más, recuperar la línea, pero sobre todo estar en forma y sentirte bien, te aseguramos que el mejor ejercicio que existe es el de caminar. Y bueno amigos, llegamos al final de nuestra sección. Yo soy tu amiga Evelyn Sanz. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Actívate. Desde 1977-2, Sorteos UABC ha cumplido los sueños de muchos baja californianos, gracias a su perseverancia y bajo costo del boleto en comparación de la gran cantidad de premios que puedes obtener. También se benefician los alumnos de este plantel, ya que son ellos quienes apoyan con la venta de boletos y participan en un sorteo de colaboradores. Además, parte de lo recaudado es para la mejora de facultades y el mantenimiento de las actuales. 38 años después se lleva a cabo el sorteo número 77, en donde se siguen entregando los mejores premios. A unos días de la tómbola se realiza Boletón, un evento que estará presente del 4 al 6 de diciembre, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Con el objetivo de invitar a la ciudadanía a participar, se realiza este gran evento donde se venden los últimos boletos para este gran sorteo. Además, que tienes la oportunidad de llevarte algunos regalos y sorpresas. No lo pienses más y corre a comprar tu boleto, ya que habrá 33 millones de pesos en premios. Recuerda que cada semestre Sorteos UABC trae los mejores premios para ti. Sigan con nosotros porque tendremos más de Boletón 2015, pero por lo pronto vayamos a ver lo que nos tiene preparado nuestra siguiente sección. Hola, mi nombre es Miguel Núñez, soy director y escritor de la película Levantamuertos. Alístate, tú vas a hacer ese levantamiento. Te llaman y te dicen, tráete todo el equipo porque es un chop suey con arroz. Se trata de un joven que trabaja en el servicio médico forense en Mexicali en un verano. Entonces, pues ya se han de imaginar que así como recoge a los muertos por golpes de calor, si un viejito tomó mucho Viagra en un motel, pues va y lo levanta. Otro de los personajes en la película es un cerdo que se llama Homie, y aquí lo tengo en la camiseta. Este es una idea acá del Homie, uno de los personajes. Y la historia se basa en que este joven levantamuertos es algo tímido, conoce una muchacha que es muy aventada, extrovertida, de nombre Rosa, y por acceder a los caprichos de esta muchacha, él se termina metiendo en graves problemas. El protagonista es Daniel Galo, él es originario de Monterrey, lo conocí en Los Ángeles mientras yo estaba estudiando y para mí es un excelente actor. La coprotagonista, Sofía Félix, ella es egresada de la carrera de teatro de la UABC y pues para mí es un gusto tenerla como actriz en esta película, la verdad es un excelente trabajo. Actualmente se está exhibiendo en Cinépolis, Plaza Río en Tijuana y en Mexicali en Galerías del Valle. Próximamente vamos a estar ya en otras ciudades del país, en Guadalajara, Mazatlán, el Distrito Federal. Y si quieren ver el tráiler de la película, está en levantamuertos.com. De igual forma en el Facebook de Levantamuertos, que es facebook.com/levantamuertosfilm. Allí estamos poniendo memes y detrás de cámaras, entrevistas con las personas que hicimos la película. Este es mi hobby. Hola, esto es Detrás de, soy Miguel Núñez, director y escritor de cine y los invito a ver Levantamuertos. Si tú supieras lo que yo veo en el jale.
La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y el taller de televisión a través de ADPA y Sensor UABC traen la convocatoria Haz feliz a un niño. Para participar, es necesario que te registres en el taller de televisión y conozcas las reglas. Puedes liberar desde 50 a 100 horas, siempre y cuando respete las bases establecidas. Liberación de servicio social, primera etapa. Para liberar sus horas deben registrarse y revisar detalles en el taller de televisión. Para la entrega de juguetes se evaluará su costo con nota de compra. Si eres de otra facultad, el único requisito es que acudas con tu coordinador de servicio social y te autorice participar. Este programa consiste en reunir juguetes, ropa y calzado para niños de escasos recursos. La fecha límite de recepción es el día miércoles 16 de diciembre y serán entregados en enero. Para mayor información, acude al taller de televisión. ¡Anímate y ayuda! Mi nombre es Jorge Efraín Angulo Padilla, soy actual estudiante de UABC, tengo participando por UABC 2 años, actualmente estoy practicando judo, llevo 2 años y medio. Pues un entrenamiento de judo se basa prácticamente en derribes, en inmovilizaciones, en llaves de brazo, y esto basado a todo lo que se puede hacer en una competencia. Es más basado en lo que se puede hacer para ganar una competencia, aunque el judo abarca más que solo las competencias. También viene la categoría de katas, tiene la categoría de defensa personal y la categoría de golpes. Pero aquí manejamos lo que es simplemente el judo de competencia. Pues he estado más notoriamente en Estados Unidos. En Estados Unidos cada fin de semana hay un torneo. En México lo hacen 2-3 veces al año. Entonces en Estados Unidos he competido más de 21 veces. En Tijuana o en México he competido escasamente 4 veces en 2 años y medio. Pues el judo lo puedes usar como defensa personal, como un estilo de vida. En mí yo lo he desarrollado como un estilo de vida para mantenerme en forma, convivir con amigos que poco a poco se han hecho familiares, torneo tras torneo, caída, y pues levantarme con mis compañeros. Es muy agradable tener esta convivencia con este tipo de familia que no es de sangre. El fin de semana pasado competí en Mexicali, un torneo se llama Kimura. Competí, gané en grappling, en categoría de grappling primer lugar y categoría de jiu-jitsu primer lugar. Mi más grande logro es pasar regional y llegar hasta un tercer lugar en regional a nivel universidad. Jorge Efraín Angulo es un muchacho que se ha disciplinado mucho en su entrenamiento y ha ido avanzando paulatinamente. Por lo mismo, está constantemente haciendo torneos de preparación. El último evento que él tiene contemplado para este año es el torneo es el Nacional de Invierno de Estados Unidos. Va a ser en la Universidad de Azusa, en California. El desempeño que él va a tener, dado que si tú lo ves, va a trabajar en 66 kilos, su categoría que va a pelear en cinturones negros. Y creo que ya que el año pasado, evaluando el trabajo que hizo este año, como se ha ido desenvolviendo, creo que va a estar en el podio. Nos encontramos con uno de los estudiantes que se encuentra participando en este gran evento Voletón.
Cuéntanos, ¿conoces alguno de los premios que se van a estar entregando en este gran sorteo? Claro que sí, un saludo. Pues primeramente pues la residencia Mexicali, ya conocida, pues varios premios de televisores, carros y así, y también creo que eran 6 millones de pesos en efectivo. Perfecto, pues como ya escucharon, los premios son bastante atractivos. Y cuéntanos, tú como estudiante de UABC, ¿cómo te sientes de participar en algo que beneficia tanto a la universidad? Me siento muy orgulloso, la verdad. Esto yo creo que se ha convertido como en toda una tradición de vender los boletos y pienso que pues es una buena oportunidad para ayudar a la escuela. Nos encontramos con Carlos del Real, quien participa en la coordinación de este gran evento. Cuéntenos cuál ha sido la respuesta por parte de los alumnos de UABC hacia la venta de boletos. Fíjate que ha sido muy buena, de hecho ahorita prácticamente se nos están agotando los boletos, por eso realizamos este tipo de evento, porque no queremos que nadie se quede sin su boleto y la oportunidad de ganarse el magnífico premio, que es una residencia de más de 16 millones de pesos. Muy bien, ¿y qué se les entrega a los alumnos o a las personas que compran este boleto? Veo que hay bastantes premios en la mesa. Así es, únicamente por venir a este evento, que es el día de hoy viernes, mañana sábado y el día domingo, al adquirir su boleto participan en una tómbola y se pueden ganar cualquiera de los obsequios que tenemos aquí, que son algunos souvenirs que tenemos para los compradores de los boletos. Muy bien, y por último, invite a las personas a que vengan, a que compren sus boletos y recuérdenos un poquito más de los premios que hay en este gran evento. Así es, invitándolos para que no se queden sin su boleto, son los últimos boletos, de hecho por eso realizamos este boletón, no queremos que nadie se quede sin participar, los premios pues están muy fabulosos, como ya comenté, el primer premio, una residencia de más de 16 millones, automóviles y miles de premios más que tenemos y que se pueden ganar el próximo 17 de diciembre. Muy bien, muchísimas gracias y recuerden que todavía tienen oportunidad de participar en este magno sorteo. Soy Jacqueline Hernández Kogel, estoy en la Facultad de Odontología Tijuana y practico taekwondo. Empecé a los 6 años, duré 3 años, me aburrió, me gustaba más jugar, me salí. A los 18 años regresé porque quería hacer algo de deporte y pues me dijeron que tenía como oportunidad de competir y hacer buenos resultados y empecé a entrenar para tomarlo más en serio. Ya cuando llegué aquí a la universidad, pues ya fue cuando se me presentó la oportunidad de competir bien. Dificultades, sí, por el tiempo, porque ya entré a la universidad, ya estaba como, entré a la carrera, para mí los primeros semestres fue un poquito más pesado que ahorita, entonces tenía que venir a entrenar o entrenar por las tardes, hacer tareas, estudiar para los exámenes, conseguir pacientes, lo cansado de llegar, de entrenar y todavía tener que hacer más cosas es como lo que yo creo que me frenaba un poquito más, pero es lo único. He conocido a buenos amigos, en taekwondo me ha dejado buenos amigos, he conocido a muchas personas, yo llegué aquí, no soy de Tijuana, entonces me abrió las puertas para empezar a conocer a más personas y de que no se necesita como empezar desde muy chiquita para poder hacer algo bien, si de verdad quieres hacerlo y sabes que tienes con qué, lo puedes lograr. Profesional no creo, me gusta pero no para dedicarme a eso. En las mañanas cuando es temporada que nos toca competir me levanto temprano, voy a correr, me vengo a la escuela, salgo ya tarde, entonces salgo como algo rápido, me voy a entrenar, llego a mi casa como a las 9:30, 10 y a hacer cosas de la escuela. Mi nombre es Jacqueline Hernández Kogel, soy de la Facultad de Odontología Tijuana, practico taekwondo y soy cimarrón. Hola,
¿Qué tal? Ya es diciembre y cada día está más y más cerca la Navidad. Es por eso que en esta ocasión hablaremos sobre las cálidas y características tradiciones navideñas de México. Las piñatas, posadas y pastorelas son solo algunas tradiciones navideñas que han pasado de generación en generación durante años. Las tradiciones en México tienen características distintivas a las de otros países, ya que tienen un fuerte componente prehispánico que nace con la fusión de dos culturas, la indígena y la española. Las posadas inician el 16 de diciembre y terminan el 24 del mismo mes, en vísperas de la Navidad. Estas celebraciones hacen alusión al peregrinaje de San José y la Virgen María en busca de una posada donde descansar. Tradicionalmente, los anfitriones de la fiesta toman el papel de posaderos, mientras los invitados, con velas encendidas, hacen la petición de posada en la entrada de la casa entonando versos musicalizados, los cuales son contestados de la misma manera por los anfitriones, hasta que estos últimos abren las puertas para dejar entrar a los peregrinos y comenzar la fiesta. Las piñatas. Hoy en día existen muchos diseños de piñatas. La más tradicional es aquella que representa una estrella, de la cual se desprenden 7 picos o rayos de luz que simbolizan los 7 pecados capitales, por lo que romperla significa acabar con estos males, mientras que los dulces y fruta que caen representan las bendiciones que la humanidad recibe por sus buenas acciones. Tener los ojos vendados a la hora de pegarle es la prueba de la fe que el ser humano tiene para acabar con las cosas malas del mundo. El nacimiento. Este es una representación plástica del nacimiento de Jesús. Consiste en la colocación de figuras de cerámica que representan a la Sagrada Familia dentro de un pesebre, el cual simboliza el lugar del alumbramiento de la Virgen María. Pastorelas. Estas representaciones teatrales evocan la anunciación del nacimiento del Niño Dios a los pastores. Tradicionalmente, los personajes encarnan la lucha entre el bien y el mal, cena de Nochebuena. En México, se sigue la costumbre de preparar una cena abundante la noche del 24 de diciembre en vísperas de la Navidad. Los platillos típicos de la temporada navideña son muy variados. Entre los más populares están los romeritos con mole y camarones, el bacalao a la vizcaína, el pavo, la ensalada de Navidad, tamales, atoles de diferentes sabores, ponches de frutas y los ricos buñuelos. Compartir todas estas costumbres y tradiciones con nuestra comunidad y familia hacen que reforzamos nuestros lazos. Por eso, aprovecha al máximo esta época decembrina. Yo soy María Antonieta Alvarado y los espero el siguiente episodio en su sección Lo que debes saber. Este evento estuvo lleno de sorpresas donde las personas no dejaban de preguntar y de llevarse su boleto. Además, muchos participantes se fueron con un regalo a casa. Sin duda alguna, el Boletón Universitario 2015 fue un gran evento. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa y esperamos haya sido de tu agrado. Te recuerdo que puedes vernos por YouTube, solo debes buscarnos como Sensor UABC y de igual manera nos encuentras en nuestras redes sociales. También pueden sintonizarnos por el canal 112 en Mexicali y 155 en el resto del estado por Síntesis TV. Cada domingo a las 10:30 de la mañana y los miércoles en la repetición a las 11 de la mañana. Esto fue Sensor UABC, octava temporada.